Hola a todos y todas, mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médica psiquiatra, divulgadora en temas de salud mental y crecimiento personal. Y en el día de hoy, porque ustedes me lo han pedido, vamos a relacionar dos conceptos muy importantes. El concepto de el estrés, o sea, la expresión del estrés y la personalidad. Hemos visto en los anteriores cafés cómo el estrés se relaciona con el agotamiento emocional, cómo se puede relacionar con una forma de alimentarnos desordenada, también cómo se relaciona con enfermedades crónicas, incapacitantes, no transmisibles, y cómo se relaciona con problemas en nuestra calidad de vida. Esto, obviamente, no hay duda, el estrés inicial, un estrés agudo, puede ayudarnos enormemente a cumplir una meta que nos hemos propuesto, porque prepara nuestro organismo a través de unas hormonas, a través de unos neurotransmisores, para activar algunas funciones que nos permiten ser activos, ir a luchar, a tratar de obtener ese resultado, o de lo contrario salir huyendo cuando vemos que hay una situación de riesgo inminente. Pero lo que les voy a hablar aquí es de ese estrés que no es tan bueno, el estrés que se prolonga en el tiempo, el estrés que sigue generando estos neurotransmisores, pero no hay una resolución del problema y hay un equilibrio alostático que no, de alguna manera, no nos permite solucionar las cosas y se queda dentro de nuestro cuerpo. Una montaña rusa donde aparece la ansiedad, aparece ese desasosiego, esta alteración en este sistema endocrino, y poco a poco se van impactando nuestros órganos, nuestro organismo, nuestro cerebro, como lo hemos visto en otras oportunidades. Si ustedes quieren leer o escuchar algo más acerca de esto que les estoy hablando ahora, pues pueden remitirse a los anteriores videos que están perfectamente guardados y organizados en YouTube, en Instagram, en Facebook y algunas referencias en Twitter. Entonces, sin más preámbulo, pues empecemos a desarrollar el tema de hoy, que tiene que ver con la personalidad y la expresión del estrés. Te hago unas preguntas que al final de esta charla quiero que te contestes honestamente. ¿Te sientes culpable si empiezas a emplear el tiempo libre para hacer cosas que no son trabajo, o sea, para relajarte? ¿Necesitas ganar para disfrutar un juego o un deporte? Es decir, ¿necesitas ser el primero o ganarle a tu contrincante? ¿Te mueves, caminas, piensas y comes muy rápido? ¿A menudo intentas hacer más de una cosa a la vez? Bueno, estas preguntas te las dejo porque estas mismas preguntas se las hicieron dos investigadores que eran Friedman y Rosenman por allá en los años 70, en el 76. Estos cardiólogos empezaron a notar que habían individuos con determinadas características en su personalidad y en su comportamiento que los hacían más vulnerables a la aparición de la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Es muy importante que ellos hicieron una clasificación de unos tipos de personalidad, pero relacionados con el estrés, y empezaron a hablar desde aquella época de, por ejemplo, la personalidad tipo A. Se sabe que el 70% de las personas que habían desarrollado una cardiopatía coronaria, pues tenían esta personalidad tipo A. Entonces les pareció muy importante, pues, relacionar los rasgos de personalidad, algunos, con los eventos cardiovasculares y también con el estrés que genera estos eventos cardiovasculares. Bueno, hablemos de qué es la personalidad.
La personalidad es un conjunto de características que nos distinguen, nos diferencian y nos caracterizan como seres humanos. Además, de alguna forma, predicen nuestra conducta y nuestras actitudes en el tiempo. O sea que es algo que es como estable, algo que nos define. Cuando alguien te dice, no, es que esa persona es ansiosa o esa persona es demasiado activa, es algo que tiene que ver con un patrón que se va apareciendo en el tiempo y se va repitiendo. Entonces a eso me refiero. A ver, hay personas que tienen algunas dificultades con respecto al manejo de su vida interior, al manejo de sus emociones y de sus pensamientos. Hay estilos de vida, como en la personalidad tipo A, que dependen psicológicamente de una palabra, el el rendimiento extremo. Y obviamente esto impide que ejerzamos una serie de derechos fundamentales para nosotros mismos, porque en alas del rendimiento que se ve como un valor, estamos perdiendo salud, estamos perdiendo la compañía de nuestra familia, estamos perdiendo amigos. Entonces también estamos perdiendo estos derechos fundamentales que serían el derecho a equivocarnos, el derecho a hacer las cosas lentamente a nuestro ritmo, el derecho al descanso inteligente y elegido, no a un descanso obligado, el derecho a perder, sí, porque podíamos entender que cuando algo se escapa de con nuestro control, lo mejor es dejarlo ir. Entonces, si estamos con el tema del rendimiento, decimos, no puedo equivocarme, tengo que hacer las cosas rápidas, no puedo descansar y no puedo perder. Entonces, estas consignas ya se vuelven un poco impositivas, un poco complicadas. Obviamente, esto es fantástico para muchos directores de las empresas, porque ven que este tipo con estas características obviamente va a estar absolutamente metido en el trabajo. Entonces, las personas de personalidad tipo A las vas a ver en cargos ejecutivos, en cargos de responsabilidad y realmente son muy buenos. Pero yo me pregunto, frente a este rendimiento, a esta exigencia, a este tema con el tiempo, ¿no estaremos ante un desastre adaptativo personal? ¿No estaremos violando nuestros derechos interiores? ¿Y no estaremos viendo la vida como una especie de campo de batalla? Eso es una cosa importante para que la analicemos. Bueno, sabemos que existen diferentes teorías, diferentes enfoques, diferentes maneras de explicar la personalidad, pero casi todos se van a centrar en establecer diferentes tipos de personalidad. No obstante, esto no quiere decir que pertenezcamos 100% a una categoría concreta que vamos a definir, ya que lo normal es que cada uno de nosotros presente características pertenecientes a unas o a otras, pero a veces predominan más unas sobre las otras. Entonces aquí quisiera como centrarme a trabajar un poco y empezar a analizar los pensamientos y las investigaciones de los doctores Rosenman y Friedman para tratar de explicar la personalidad. Muy bien, la clasificación de los tipos de personalidad y su relación con el estrés, como le digo, nace de la necesidad de entender por qué algunas personas presentan más eventos cardiovasculares y cerebrovasculares y por qué su desarrollo no es el mejor. Las reacciones ante el estrés varían, depende de un patrón u otro patrón de rasgos de personalidad que nosotros podamos identificar. No es lo mismo la manifestación del estrés en una persona con una personalidad tipo A, con una personalidad tipo B, con una personalidad tipo C o con una personalidad tipo D. Varían. Muy bien. Entonces se dieron cuenta estos investigadores de que hay probabilidad de que desarrollemos cierto tipo
de enfermedades relacionadas con un patrón de personalidad determinado. Entonces, a partir de una cantidad de estudios de exploración, estudios longitudinales, o sea, hechos en el tiempo, se dieron cuenta de que existen 4 patrones de personalidad. Y el primero de ellos fue denominado patrón de personalidad tipo A. Esta fue, como les digo, definida en 1976 y se caracteriza en términos generales porque la persona tiene un comportamiento estable en el tiempo, definido por ciertos rasgos bastante rígidos, bastante fuertes, bastante permanentes, así como una mayor predisposición a presentar enfermedades cardiovasculares, sobre todo accidentes de tipo coronario. Es importante, primero que les digo, no entrar a confundir la personalidad tipo A definida por estos cardiólogos con los trastornos de personalidad del clúster A, que esto es otra cosa y eso es lo que está, por ejemplo, en el DSM-5. Es decir, el patrón de personalidad tipo A se refiere a la clasificación, como les digo, propuesta por Friedman y Rosenman sobre los rasgos psicológicos y su incidencia en las respuestas a factores externos de la vida y a las enfermedades. Pero los trastornos del clúster A que aparecen en el DSM-5 hacen referencia a un tipo de psicopatología de la personalidad en la que se incluyen el trastorno paranoide, el trastorno esquizoide y esquizotípico de la personalidad, que de eso no vamos a hablar en el día de hoy. Muy bien, entonces empecemos. ¿Cómo es la personalidad tipo A? El patrón de conducta A está conformado por 3 rasgos y 3 aspectos psicológicos que hemos de tener muy en cuenta. Primero, la competitividad, la hostilidad y en tercer lugar, la sensación de urgencia o de emergencia. Los rasgos principales de las personas con personalidad tipo A son bien característicos. Yo voy a traer aquí un pequeño ejemplo que está escrito en un libro que recomiendo mucho que se llama Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz, que de verdad se los recomiendo, está muy bien. Y aquí les voy a traer un ejemplo que expone el autor. Un hombre rico veraneaba en un pueblo de pescadores. Cada mañana solía pasear por la playa y siempre veía a un pescador dormitando en su barca. Un día se le acercó y tras los saludos de rigor le dijo: ¿Y usted no sale a pescar, señor mío? Bueno, sí, repuso el pescador. Salí esta mañana temprano y no me fue muy mal. ¿Y no va a salir otra vez? ¿Pero para qué? Ya pesqué lo suficiente para hoy. Pero si usted pescara más, conseguiría más pescados y por lo tanto más dinero, ¿no? Bueno, ¿y para qué quiero más dinero, señor? Bueno, con más dinero usted podría tener un barco mucho más grande, más comodidades. ¿Un barco más grande? Pues claro, con un barco mayor usted conseguiría más pesca y más pesca significa más dinero. ¿Y para qué quiero yo tanto dinero? Pero, ¿no lo entiende usted? Con más dinero, usted podría comprar varios barcos y entonces pescaría mucho más y se podría hacer muy rico. ¿Yo ser rico? Sí, claro. ¿Acaso no desea ser rico? Podría usted comprarse una casa muy bonita, tener coches, viajar, tener toda clase de comodidades y mujeres a su antojo. ¿Y para qué quiero yo todas esas comodidades? Dios mío, ¿cómo es posible que usted no lo entienda? Si usted tuviera comodidades, riquezas, entonces podría retirarse y disfrutar y descansar. Pero caballero mío, ¿no ve usted que eso es justo lo que estoy haciendo en este momento? La ambición desenfrenada conlleva a la idiotez de mirar el dedo cuando te muestran la luna. Pierdes el norte y te quedas atrapado en una desorientación existencial.
como el caso del pez que le pregunta a otro, ¿dónde queda el océano? Y cuando le dice que ya está en él, que el agua en la que nada es el océano, el pez no lo cree y sigue adelante buscando desesperadamente el mar. Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, la primera sería la competitividad. El paciente o la persona con personalidad tipo A presenta una tendencia a la competitividad. Busca alcanzar sus metas y objetivos y lograr el éxito a toda costa. En muchas ocasiones únicamente disfruta del resultado, pero no saben disfrutar del proceso, no saben cómo llegaron, lo hicieron a trompicones, pero lo importante es haber conseguido el éxito. Esto último es debido a que tienen un patrón de rigidez mental. Esto es algo grave porque lo lleva a obsesionarse con los retos y con la necesidad personal de logro, en la que el éxito, ojo, el poder, la posición, cumple una función de autoafirmación, de autoestima, protege esa autoestima de esta persona. Quieren ser capaces de dar lo máximo de sí mismas y destacar de forma positiva sobre el resto de la gente. Entonces serían personas altamente autoexigentes, muy autocríticas, muy perfeccionistas, muy enfocadas en el resultado, por lo tanto manipulan a las personas y manipulan los factores con tal de conseguir lo que quieren. Entonces ese primero es la competitividad. El segundo es la hostilidad, fíjense ustedes, en situaciones estresantes, bastante estresantes, porque se la pasan buscando situaciones estresantes, la personalidad tipo A muestra una gran facilidad para irritarse, para ponerse iracundo. Esta hostilidad aflora especialmente en aquellas situaciones en que se ponen en riesgo sus objetivos o sus planes, o cuando las personas no actúan de su misma manera, dificultando en consecuencia pues como los logros. En ocasiones esto puede derivar a una falta de empatía con el otro, a una actitud de baja tolerancia a la frustración y un comportamiento agresivo manifiesto. Por eso muchas personas temen a estos individuos que tienen la personalidad de tipo A. Otro punto importante es la sensación de urgencia, de emergencia. La impaciencia es otro de los rasgos característicos de este patrón de personalidad tipo A. Tienen gran dificultad para esperar y la demora es algo terrible para ellos. Tienen una tendencia a la impulsividad. Cuando algo se los demora, inmediatamente empiezan a gritar y empiezan a sacar pues como sus elementos para tratar de que los atiendan rápido, ¿no? Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe el poder que yo tengo, etcétera, ¿no? O sea, exhiben ciertas características que muestran esa necesidad de que los atiendan. Entonces, asimismo, presentan una necesidad de cumplir en forma muy estricta las fechas de entrega, los horarios, las reglas y obviamente hacer que las demás personas que están bajo su cargo hagan lo mismo, que sean muy cumplidos. Viven todo el tiempo con una sensación de falta de tiempo que les genera constantemente y les espolea una ansiedad. No me queda tiempo para nada, es que el día debería tener 36 horas, es que son demasiadas cosas que tengo que hacer, pero para ellos viven en una competencia contra el tiempo. Aquí hay un detalle que es importante recalcar, que pese a estos rasgos de personalidad, hay personas que pueden llegar a modificarlos, ¿no? Y pueden haber elementos que se pueden intervenir y hacer que haya cambios frente a algunos elementos estresantes y complejos y desafíos muy grandes. Porque a veces, por ejemplo, en ausencia de unas exigencias o demandas del entorno, no tienen por qué actuar de esa manera. Entonces, es muy importante que recuerden que el patrón que se presenta de este comportamiento se hace
y depende de circunstancias externas más relacionadas con sus logros, con su trabajo. Aquí hay algo que quiero recordarles y que es importante que lo hemos visto. Hay pacientes que tienen personalidad tipo A, que una vez se infartan y tienen este evento cardiovascular, empiezan a analizar muchos aspectos y he notado que cambian totalmente su visión de las cosas. Es decir, ya le dan más prioridad a su salud, empiezan a dedicarse más a ellos, a dedicarse más a su familia, a tratar de construir una vida con más tranquilidad, con más paz y con más descanso, como el relato que les hice hace rato. Sí, se puede cambiar. He visto personas que de este tipo de personalidad que han sido sometidas, por ejemplo, a un secuestro y cuando salen del secuestro empiezan a cuestionarse muchas cosas, porque recordemos que el hecho de que tengamos unos rasgos de personalidad no quiere decir de que no existan muchos otros factores que influyan sobre nuestra vida, sobre nuestro comportamiento y que pueden llegar en un momento dado a generar cambios importantes. Cuando nos acercamos a la trascendencia, cuando nos acercamos a la empatía, cuando vemos que existen otros valores y cuando nos empezamos a fijar en nosotros mismos como sujetos muy pálidos y importantes, entonces en ese momento esto puede empezar a cambiar y cambiar de una manera importante, porque como son organizados, como son, buscan las metas y todo, pues generan nuevas metas. Y la idea es que no haga una persona un infarto o no haga o no sea víctima de un secuestro, ni mucho menos, para que tenga la posibilidad de reflexionar qué es lo verdaderamente importante, porque los logros se quedan, la persona se pierde, porque es tanto el esfuerzo y es tanto el agotamiento emocional del que ya hablamos antes, que la persona entra, se enferma y ya no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, vemos entonces cómo en la personalidad tipo A vamos a ver que las personas van a estar muy orientadas hacia el logro, por lo que realiza grandes esfuerzos y en ocasiones grandes sacrificios para conseguir aquello que se ha propuesto. Son muy disciplinados, como les decía yo, son autoexigentes, son rígidos con las normas, pueden ser dominantes, pueden ser autoritarios, pueden ser muy directivos, pueden ser muy manipuladores en ciertos aspectos para conseguir que las cosas se hagan como ellos quieren y lo pueden hacer bien. Es decir, manipulan las situaciones para obtener los logros. Piensan que la vida es algo así como un tablero de ajedrez y que ellos están siempre jugando. Hay una propensión de ellos en hacer siempre algo productivo y cuesta trabajo que descansen. Rechazan el descanso, rechazan el ocio y cuando están en una época de vacaciones sufren mucho por quererse reintegrar al trabajo y les cuesta estar en la playa sin su tableta sin su teléfono contestando llamadas. Entonces, pareciera que esta rigidez limita mucho la vida familiar, limita mucho la vida interpersonal. Ellos, por lo tanto, con todo esto, tienen grandes dificultades para relajarse y desconectar del trabajo. A mí me consultan es porque se sienten muy cansados, porque quieren que les dé uno vitaminas o algo para ser más productivos y para que mejoren el sueño, porque saben que si no duermen bien, al día siguiente no van a producir. También han llegado con un aumento de peso bastante significativo, porque como comen rápido, ni piensan lo que están comiendo, se mueven rápido y manejan tanto estrés, tienen un riesgo importante de presentar enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de ellas la obesidad y sí, el trastorno metabólico, ¿no es cierto? Con todas las consecuencias que esto tiene. Muy bien. Suelen presentar reacciones muy extremas o exageradas
frente al fracaso, les cuesta asumir los fracasos. Tienen respuestas muy reactivas y proactivas frente al estrés. Es decir, estos no quedan paralizados, sino que siguen buscándole la comba al palo, se siguen esforzando para tratar de encontrarle la salida. O sea, no son derrotistas para nada, pero en ocasiones toman decisiones de manera imprudente y de manera impulsiva. Como vemos, es una personalidad perfeccionista y ambiciosa. Estas personas se suelen marcar de manera muy fuerte estas metas demasiado elevadas y a veces que no son tan realistas. Y ellas consideran que cualquier pequeña fallo es una gran derrota. Suelen ser intransigentes consigo mismos y con las demás personas, por lo que las relaciones sociales, pues profundas, suelen ser afectadas. Igual cuando tienen que hacer sus relaciones interpersonales de su vida social alrededor de un whisky, negociando y todo lo demás, suelen ser muy agradables, muy amables, pero siempre van al grano, van a donde están buscando lo que están buscando. Ellos quieren, siempre ven al otro como un posible facilitador de un negocio. Y esto hace que las pues, relaciones realmente no sean profundas y no sean fundadas en otro tipo de elementos, ¿no? Como la solidaridad, el compartir, el ágape, la amistad, la risa, etcétera. Muy bien. Hay también una hipervigilancia y una preocupación muy excesiva para no cometer errores, perdón, para conseguir el éxito y no cometer fallos, porque tienen dentro de sí ese temor a no rendir lo suficiente, a no producir lo suficiente, y parece es que eso estuviera definiendo su autoestima, su autovalía. Esta elevada necesidad de control sobre las circunstancias y esta baja tolerancia frente a la incertidumbre hace que de alguna manera sientan más el impacto del estrés. Y ahora en esta época que hemos pasado de pandemia, pues podemos ver muchas personas acudiendo, pidiendo pastillas para mejorar la calidad de sueño, pastillas para mejorar la ansiedad que sufren y pastillas para mejorar trastornos sexuales, porque recordemos que si hay una mala calidad de sueño, si la persona está agotada emocionalmente, probablemente va a presentar trastornos en su funcionamiento sexual y eso además a ellos los afecta bastante. Y yo no quisiera hablar de ellos, estoy hablando genéricamente, pero no, es de ellos y ellas, porque las mujeres desde hace mucho tiempo han incursionado en la parte laboral y existen muchas mujeres que han desarrollado este tipo de personalidad donde además de tener que rendir dentro del trabajo, tienen que rendir en la casa y tienen que rendir con su familia. Y esto las hace constituir en una especie de supermujeres, pero que en realidad están sacrificando una gran cantidad de facetas de su vida. Aquí la idea no es competir con el hombre por la productividad, no es competir con el hombre por el éxito, por la fama, por el poder, por la posición. Aquí a esto hay que analizarlo porque nosotras tenemos una cantidad de virtudes maravillosas que no podemos perder. Entonces esto también es una reflexión también para las mujeres. Bien, ellos prefieren trabajar individualmente en tareas estresantes o exigentes porque dicen que el equipo no funciona y porque los demás no les van a dar la medida. O sea, son muy difíciles para delegar. Son muy intolerantes con sus compañeros de trabajo cuando estos tienen rasgos de incompetencia o de lentitud, y en ocasiones su rendimiento y productividad se ven afectados por esa propensión que tienen a hacer las cosas rápido. ¿Cómo hablan? El tono de voz es alto, hablan rápidamente,
gestualizan mucho y los movimientos son veloces, a veces con agitación psicomotora. Suelen tirar cosas, suelen gritar, no es extraño que tiren la puerta, tienen a veces olvidan las formas y la parte educada, pueden empezar siendo muy educados y terminar siendo muy poco asertivos y muy agresivos. Tienen dentro de sí una muy baja tolerancia a la frustración, por lo que se enfadan mucho si no consiguen lo que quieren o si las cosas no salen como ellos las habían planeado. También se quejan cuando van a consulta de ansiedad, de tensión muscular en el cuello, de dolores de cabeza y ellos mencionan la onicofagia, muchos se comen las uñas, rechinan los dientes y tienen bruxismo y tienen que ir donde el odontólogo y se tocan el pelo a menudo. Están corriendo todo el tiempo y la urgencia de tiempo es una de las cosas características. Hacen multitarea y aquí hay algo que me preocupa mucho. Tienen muy poca atención para leer las señales que nos envía el cuerpo cuando están cansados. Por lo tanto, estas personas hacen agotamiento emocional y ni se dan cuenta. Pero entonces ellas se ayudan, ¿con qué se ayudan? Con cosas que me parecen peligrosas. El consumo de sustancias psicoactivas, algunos consumen cocaína para activarse, bebidas energéticas, alcohol, siendo que el alcohol todo lo contrario va a alterar el consumo exagerado de cigarrillo, ¿no es cierto? Entonces estos hábitos que no son nada saludables van a traerle consecuencias para su salud porque esos actos se asocian además a un deterioro del cuerpo, una inflamación de ese cuerpo. Suelen también comer comida de paso, comidas rápidas. No se preocupan, la alimentación no es un tema muy importante para estas personas, entonces la obesidad también suele estar presente. Aquí hay algo dentro de la psicología que debemos tener en cuenta y es que ponen en práctica unas ideas que son irracionales, que dicen, por ejemplo, para alcanzar el éxito, el fin justifica los medios. Nadie puede hacerlo como yo. O mi vida si justifico si soy la mejor o el mejor en esta actividad. Bueno, Friedman y Rosenman tenían razón al preocuparse, porque hicieron este vínculo entre la salud y este prototipo de personalidad y vieron que existen algunas enfermedades que debemos mencionar y para las cuales hay factores de riesgo. O sea, estas personas tienen mayor probabilidad de presentar por las anteriores cosas que hemos hablado las siguientes enfermedades. Patologías de tipo coronario o cerebrovascular. La enfermedad de las arterias coronarias es una afección cardíaca bastante común. El componente de la hostilidad que presentan estos individuos es el más, se ha visto que ha sido el más presente y el más perjudicial en el desarrollo de la enfermedad. Esto puede deberse, según estos investigadores, a una hiperreactividad cardiovascular y también cerebrovascular y el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, con la producción de todas estas hormonas que hemos hablado en diferentes oportunidades, que serían básicamente la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, factores también inflamatorios que obviamente van a llevar a un desencadenante delicado. Bueno, otras enfermedades cardíacas comunes en este grupo de gente son el infarto, la cardiopatía isquémica, que tiene que ver con el estrechamiento de las arterias, y los accidentes cerebrovasculares. La hipertensión sería una segunda enfermedad asociada a este tipo de personas. Estas personas tienen unos factores predisponentes para que se eleven las cifras de presión arterial y esto se debe a la altísima reactividad que tienen frente al estrés. También se ha visto en ellas unos niveles más elevados de colesterol malo, o sea, de lipoproteínas de baja densidad, hipercolesterolemia y una elevación importante de los triglicéridos porque, como les digo, suelen además consumir bastantes ultraprocesados
y tomar alcohol y fumar, y esto podría asociarse a estos eventos. Hay una predisposición marcada a tener alteraciones de sueño y la falta de descanso obviamente va a traer al día siguiente otro tipo de elementos, hace que el individuo consuma mucho más café, esté tratando de activarse con bebidas energéticas y con algunos elementos para poder sencillamente funcionar. También tiene, pues obviamente se asocia, y lo he visto en mi consulta, con una comorbilidad que son los trastornos de ansiedad, porque estos pacientes con esta propensión al estrés pueden llegar a desarrollar trastornos de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno de adaptación, que ya no sería un trastorno de ansiedad, debido precisamente a esa sobrecarga del sistema, ¿no? Que es voluntaria, entre otras cosas. Y en muchos casos hay molestias digestivas, gastritis por el estrés, porque si bien sabemos la enfermedad acidopéptica tiene múltiples causas, entre ellas está la aparición del Helicobacter pylori, alteraciones a nivel de la mucosa y la secreción, pues como de todas las sustancias enzimas que se producen en el estómago, pues el estrés puede cumplir un factor muy importante y se pueden generar úlceras de estrés. Hay datos recientes que muestran que más o menos el 60% de los trastornos relacionados con el sistema intestinal pueden tener origen psicológico o emocional. Es decir, más de la mitad de los casos atendidos por profesionales del aparato digestivo creen que esto tiene un origen funcional. Entonces, definamos qué es una enfermedad funcional, porque aquí viene el caso. Una enfermedad funcional se refiere a todos estos trastornos físicos cuyos signos y síntomas son propios de una alteración o enfermedad orgánica, pero que si se hace una exploración física muy profunda, no vamos a descubrir rastros de la existencia de ninguna anomalía estructural o física que la pueda estar causando. Es decir, que están dependiendo del estrés. Entonces, fíjense esta cantidad de elementos y que el contrasentido, ¿no? Como decía la historiecita, tener más dinero, tener más poder, tener más posición, tener más tiempo para poder disfrutar. ¿Cuándo lo vamos a disfrutar? Si toda la vida va a ser una carrera. Entonces, esto es bastante paradójico. Esto es lo que tengo para hablarles de la personalidad tipo A. Si ustedes se sienten identificados, si sienten que están desplazando cosas importantes en la vida por este tipo de carrera loca hacia la productividad, hacia el éxito, hacia obtener cosas, paren un momento y piensen que la vida es solamente una y que el cuerpo, lo que pensamos, lo que sentimos y la manera como actuamos influye muchísimo también en nuestra salud. Bueno, pasemos a la personalidad tipo B. Esta me gusta mucho, porque la personalidad tipo B sería la persona que está mejor ajustada de todo este grupo de que les estoy hablando. Por lo general, son personas serenas, tranquilas, eh, se sientan a pensar antes de actuar, se implican menos en situaciones estresantes y de competencia. Para ellos la competencia no es una cosa vital. Es como el pescador del que les hablaba, ¿no? Son personas normalmente creativas que sacan cosas buenas de la incertidumbre, de las carencias. Tienen una personalidad por lo general resistente, suelen ser resilientes, son reflexivas, se orientan menos al logro que la personalidad tipo A. Se orientan más a la exploración de sí mismos, al disfrute y suelen ser bastante empáticas. Esta característica de la personalidad tipo B formaría un perfil protector de la salud, tanto mental como físico. Es decir, hacen que este tipo de personas que actúan de esta manera sean menos propensas a las diversas enfermedades. La personalidad tipo B se marca como la más saludable y la más
que debemos reforzar. Y es un patrón que se caracteriza por flexibilidad. Ojo, los de la A son rígidos, estos son flexibles. Y por la tranquilidad. Son personas relajadas, empáticas, asertivas. Son capaces de decir las cosas que quieren, lo que piensan de una manera clara, concreta, sin agredir a los demás. Abiertas a las relaciones sociales, suelen tener muchos amigos y suelen buscar siempre el bienestar físico y emocional. Tienen una buena lectura de su cuerpo, una buena lectura de su funcionamiento y se caracterizan por ser muy conscientes de sus limitaciones y generalmente no utilizan la hostilidad como un método para vivir o para conseguir las cosas. Es decir, cuando hablo de que son relajadas, me refiero a que no se están alterando con facilidad con las cosas, porque presentan unos bajos niveles de impulsividad y altos niveles de autocontrol. Ellas analizan muy bien el contexto y responde de acuerdo a las herramientas que tengan. Su estilo comunicativo es adecuado, es pausado, es asertivo, hablan con un tono de voz agradable, expresan su opinión con dulzura, con tranquilidad y también son buenos expresando las emociones, las reconocen bien tanto las emociones positivas como negativas. O sea, son respetuosos y no son agresivos. Y cuando hablo de que manejan bien las emociones, estos individuos no son, por ejemplo, aquellos buscadores de comida basura o aquellos que toman licor pensando que es el último día o que fuman cigarrillo, no. Ellos tienen como una autoconciencia y tienen como una referencia muy importante del valor que tiene su cuerpo. Entonces esto es importante. La tranquilidad del alma también es algo importante en estas personas. Es muy raro ver una persona tipo B enojada, furibunda, gritando, porque disfrutan de lo que hacen y se toman su tiempo para hacerlo. O sea, hacen las cosas lentas, llevan una vida tranquila, regular, no están enfocados hacia tener mucha plata, hacia tener mucho éxito, pero sí están enfocados a tener bienestar. Si se llegan a retrasar, lo toman con calma, no se estresan, pero siguen trabajando. Les da gusto inmenso concentrarse en una sola idea o en una sola actividad. Les molesta la multitarea, cosa que le fascina a la gente de personalidad tipo A. Y se detienen para evaluar sus logros, analizar sus actividades y ver cómo sacan tiempo para sentirse mejor. Bueno, entonces aquí es importante porque vemos que ellos se centran en actividades recreativas, deportivas, amistosas, les gusta distribuir el tiempo y organizarse con sus amigas, organizan, por ejemplo, eventos de encuentros con amigos y por ello parece que sus días tienen más horas que las de los demás, o sea, ellos no se quejan de falta de tiempo. Como saben, la empatía es una cosa que les acompaña, saben escuchar, saben ponerse en el lugar de las otras personas, practican eso maravilloso que es la escucha activa y además les gusta ayudar, inspirar también al cambio social y a la acción. Generalmente cuando uno les pregunta, ellas sienten que están satisfechas de sí mismas, o sea, no tienen la necesidad de entrar a competir ni de sentirse superiores que los demás. Suelen aceptar los cambios que les da la vida y empiezan a tratar de encontrar elementos que les sirvan para catapultarse. O sea, como les repetía, y un concepto que viene de la psicología positiva, tienen una personalidad resistente por lo general. Eh, a nivel laboral suelen ser creativos y esforzados, es decir, son responsables, pero son muy creativos. Por ello, a veces podían parecer un poco más sosegados o más lentos, pero a la larga van a tener un mejor reconocimiento y su trabajo va a ser muy bueno. O sea, su lema es la calidad versus la cantidad. O sea, me importa hacerlo bien y quedar satisfecho de lo que hago y no simplemente lograr un punto más.
También se caracterizan por ser cálidas, agradables, tienen un temperamento dulce, suelen ser muy queridas por los demás, son carismáticas, son generosas y crean siempre donde están un ambiente tranquilo, relajado y sin juicios. Esto es maravilloso. Y lo último que me gustaría recalcar en estas personalidad tipo B es que destacan niveles altos de autoestima. Y acuérdense que la autoestima es la base de muchas cosas. Yo puedo, ¿sí? Yo hago, yo siento, hablan desde sí mismas y sienten que tienen elementos para brindar. Confían en sí mismas, saben valorarse. Son personas que ponen límites y se posicionan a nivel de igualdad en las relaciones con los demás. No se dejan achicopalar. Esta personalidad se ha visto por los estudiosos que es la ideal para mantener la salud y evitar las enfermedades, porque ejerce como un factor protector al estrés y a los trastornos de ansiedad. Entonces, ellos perciben los factores estresantes como oportunidades para el cambio y tienden a buscar recuperar el equilibrio después de una crisis. Además, se adapta a las circunstancias. Entonces vemos como la personalidad tipo B tiene claro que es más importante el ser que el tener, ¿sí? Como hablaríamos en términos antiguos, ¿no? Es más importante el ser que el tener. Y dentro del ser, ellos están construyendo continuamente su propia estatua, como diría Plotino, tratando de mostrar lo mejor que ellos tienen hacia los demás sin sacrificarse y realmente buscando vivir en una vida llena de bienestar, de amistad y creo que yo también que de salud, por lo que ellas sí privilegian los descansos activos, ellas sí privilegian las vacaciones y las saben disfrutar, ellos sí comen de manera más consciente, tratan de leer y enterarse acerca de qué es lo mejor para ellos sí hacen ejercicio de manera frecuente. O sea, si estoy con una persona con estas características, será mucho más fácil educarla en los aspectos nutricionales y en los aspectos de salud. Y esto es para que lo tengan en cuenta. Entremos a la personalidad tipo C, que es la personalidad tipo C. Se ha caracterizado como personas que tienden a omitir sus sentimientos y a reprimir sus emociones en lugar de enfrentar las cosas y buscar soluciones. Son esas evitadoras continuas, ¿sí? Que dicen, guardan las cosas para adentro, no las expresan, pero tampoco buscan solucionarlas, ¿sí? Manifiestan una mayor susceptibilidad o a ciertas patologías, tienen una susceptibilidad a ciertas patologías como sería el asma, a las enfermedades inmunológicas como los resfriados y en muchas ocasiones, y ya hay muchos estudios que, sobre todo en psico-oncología, que están viendo la relación que puede tener una persona que guarda las emociones, que no las expresa, con el desarrollo del cáncer, es decir, con el pronóstico del cáncer. Se definen dos de sus características más consistentes. La primera es la falta de expresión de emociones negativas y la necesidad de armonía. Estas son dos cosas fundamentales que hay que trabajar con estos pacientes. Podríamos decir que son personas muy contenidas frente al estrés, especialmente con respecto a la ira. Es decir, se trata de personas que suprimen su expresión emocional, la ira, la rabia, la agresividad, ellas no las expresan o las expresan mal. Es una personalidad, pues, que uno diría es una persona cooperadora, muy complaciente, muy conformista, eh, laboriosa, que todo el tiempo le está sacando el cuerpo a los conflictos y busca estar bien con Dios y con el diablo. Busca la armonía, busca no confrontaciones. Ella no se mete, ella no opina, ella no toma partido. Suelen estar a la defensiva
y nunca expresan sus emociones negativas. Como estrategia de afrontamiento suelen utilizar la inhibición, la negación, la represión emocional y a veces, ojo, la autoagresividad. Y dentro de estas conductas de autoagresividad es notorio ver que estas personas, por ejemplo, hacen cuadros de atracones y saben que les hace daño, pero los hacen, ¿sí? O se hacen cortes en la piel, ¿no? Con el self-injury. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Se ha visto en algunos estudios que en un porcentaje alto, casi el 80% de cánceres, la aparición o el pronóstico de la enfermedad se ha correlacionado por patrones de consumo. Casi en un 80% la aparición de los diversos tipos de cáncer, como ya lo hemos visto, se ha condicionado por tipos de consumo como tabaquismo, alimentación, mala alimentación, baja en nutrientes, alta en densidad calórica, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, bebidas energéticas, ¿sí? Y vemos como el tabaquismo, el sedentarismo, el mal manejo del estrés, las alteraciones, la arquitectura del sueño, además de la parte genética, pues pueden tener un papel muy importante la aparición del cáncer. En este sentido, el control de los hábitos de riesgo y la adopción de estilos de vida saludable, pues obviamente está más que señalada como una forma de salvar muchas vidas. Pero hay algunos estudios de psiconeuroinmunología que han mostrado alguna influencia del estrés y las emociones en el pronóstico de la enfermedad, y aquí entra la personalidad tipo C y en la supervivencia de estos pacientes con cáncer. Entonces, las personas con una mayor inhibición emocional negativa pueden tener una mayor predisposición a no tener un buen resultado en el momento en que aparezca el cáncer. Por lo tanto, factores psicológicos como el patrón de personalidad tipo C, una mala alimentación, una mala higiene de sueño, el no dar la lactancia a los hijos, el no vacunarse, etcétera, etcétera, pueden tener una influencia directa o indirecta en la aparición y en la progresión del cáncer. Por eso para la gente que trabaja en psico-oncología es muy importante identificar las características de personalidad de estos individuos, y esto les permite reconocer y predecir algunas estrategias de afrontamiento. Esto nos va a ayudar mucho a que le ayudemos a los pacientes a enseñarles a expresar mejor sus emociones, a sacar la ira de una manera adecuada, a sacar de pronto, a ser más asertivas, a tener un papel en el cual ellas se sientan valiosas e importantes. Muy bien. Asimismo, los descubrimientos que se han hecho en este campo nos permiten ayudar a desarrollar estrategias de prevención primaria. ¿Sí? Estamos hablando como promoción de salud, como educación, lo que estamos haciendo en este momento, para ayudarles a estas personas que tienen una personalidad tipo C o que se ven identificadas a buscar ayuda y cambiar este tipo de cogniciones, de comportamientos y de emociones y hacerlas más racionales. Y así vamos a disminuir el riesgo a que se presenten muchos problemas a nivel físico. A la vez, es muy importante que se reconozca ahora la labor tan importante que tiene la psicooncología, ya que el asesoramiento constante y la contención, el desahogo emocional, una terapia que sea muy dirigida, muy personalizada, va a ayudarle al paciente a que se quite la confusión de la cabeza, le permita tener una mayor aceptación y le permita lidiar con todas las alteraciones psicológicas que son muy poco beneficiosas para la recuperación de la enfermedad. Muy bien. Ahora tenemos la último tipo de personalidad, con esto vamos acabando, que es la personalidad tipo D.
Constructo fue desarrollado en el 95 por Danojet, Sis y Butzard, no como un factor etiológico, sino como un potencial moderador del estado de salud de pacientes cardiovasculares también. Se le llama en inglés Distress Personality y se caracteriza por una vulnerabilidad al estrés psicológico con la experimentación de intensas emociones negativas. O sea, el individuo presenta una afectividad negativa y también presenta inhibición en la expresión, en la interacción con otras personas. A eso se le llama inhibición social, o sea, afectividad negativa e inhibición social. Sería la interacción, o sea, el efecto sinérgico entre ambas cosas, entre la afectividad negativa y la inhibición social, lo que puede provocar un tipo de estrés psicosocial crónico muy perjudicial para la salud. Entonces, la afectividad negativa, ¿a qué se refiere? A esa tendencia que es estable, o sea, que permanece en el tiempo de un individuo a experimentar emociones negativas de forma prolongada en el tiempo y ante el mayor número de situaciones. O sea, todo le genera emociones negativas. Las personas altas, ¿sí? En este tipo de afectividad negativa, manifiestan más sentimientos de disforia, o sea, malestar, tensión, preocupación, irritabilidad e ira. Además, tienen una visión muy negativa de sí mismos, del mundo y de las personas que les rodean. Aquí hay algo importante. Se quejan mucho, hay muchas quejas somáticas, consultan mucho, son consultadores crónicos y suelen presentar una cosa que en psicología se llama sesgo atencional, que les predispone estar muy alerta a los estímulos negativos de su entorno y esto puede explicar esa reactividad ante las situaciones estresantes. El segundo punto, que es la inhibición social, ¿cómo se define? Se define como la predisposición a inhibir deliberadamente la expresión de las emociones negativas en cualquier tipo de interacción social. Entonces, estos individuos tienden a evitar peligros potenciales derivados de la interacción social que anticipan reacciones negativas por parte de los demás. Por ejemplo, desaprobación o ausencia de esfuerzo. Estas personas suelen sentirse inhibidas, tensas, inseguras, cuando están en compañía de otras personas. Sobre todo, esto se hace mucho más fuerte cuando están en compañía de personas desconocidas y por eso prefieren mantenerse alejadas de los demás en situaciones de contacto social. También es obvio que carezcan de asertividad y de habilidades sociales. Tienen dificultades emocionales e interpersonales que afectan la salud física y una característica de vulnerabilidad distinta de otros factores psicológicos es que ellas tienen un peor pronóstico frente a la enfermedad coronaria, son muy pesimistas. Entonces es muy importante resaltar que esta personalidad tipo D enfatiza rasgos normales de personalidad más que rasgos psicopatológicos. Entonces aquí en la personalidad tipo D hay un sentimiento generalizado de angustia, hay una inhibición social a sentir emociones negativas como tristeza, preocupación e irritabilidad. Y este tipo de personalidad, parecido a los de la personalidad tipo A, sufre en general de problemas cardiovasculares y una gran predisposición al estrés físico y psicológico. Entonces, a ver, vamos a hablar ahora de las mujeres. Algunas mujeres elegimos cuidar en algunas etapas de nuestra vida porque resulta más coherente con nuestra escala de valores. Sí, somos cuidadoras. Y esto no incluye ni la competitividad, ni la obsesión por los resultados, ni los logros, ni el brillo social, ni la lucha por el poder, ni la omnipotencia, ni la hiperracionalidad, ni la hiperproductividad. Analicemos
cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros elementos que debemos cultivar. El optimismo, la risa, la conciencia plena, las técnicas de relajación, la meditación, las habilidades sociales, las buenas conexiones sociales, la práctica de unos hábitos saludables nos van a generar muchas cosas buenas. Espero que este material les haya servido y les traiga algunos elementos útiles para todos ustedes. Un abrazo y gracias por estar conmigo. Hasta pronto.